Continuando con el tema de las clases y métodos abstractos, continuamos con el siguiente ejercicio. Ingresar nombre y puntaje de un postulante, mostrar a qué área ingresó utilizando la clase y métodos abstractos. De acuerdo al cuadro, si el puntaje es de 0 a 100, el área no ingresó. Si el puntaje es de 101 a 130, el área es soporte. Si el puntaje es 131 a 180, el área es desarrollo. Si el puntaje es 181 a 200, el área es análisis. En el icono New Project se muestra un cuadro de diálogo en categorías Java con Maven y en proyectos Java Application o aplicación de Java. Clic en el botón Next. Nombre del proyecto es aplicación Java 03. Se especifica la unidad de trabajo y la carpeta de trabajo. Clic en el botón Finish. Se muestra por defecto un archivo de Java. Este archivo vamos a eliminarlo. Clic derecho, Delete, y se muestra un cuadro de diálogo. Seleccionamos todas las casillas. Clic en el botón Refactor. Generamos un nuevo paquete. Clic derecho, New, Java Package. Y aquí vamos a especificar el nombre del paquete. PKG área. Clic en el botón Finish. Luego creamos un archivo de clase. Clic derecho, New, Java Class. El nombre del archivo de clase es postulante. Clic en el botón Finish. Se eliminan los comentarios que vienen por defecto. La clase postulante es una clase abstracta. Para ello, antes de class, digitamos abstract para que la clase postulante sea una clase abstracta. Ahora vamos a definir dos atributos: nombre del postulante de tipo string y puntaje del postulante de tipo entero. Creamos los siguientes atributos: nombre de tipo string y también el atributo puntaje de tipo entero. Luego de haber creado los dos atributos, nombre y puntaje, generamos el constructor de la clase postulante. Clic derecho, Insert Code, constructor, seleccionamos el botón Select All y generar. Entonces, la clase postulante tiene dos parámetros, nombre y puntaje. El parámetro nombre se almacena hacia el atributo nombre y el parámetro puntaje se almacena hacia el atributo puntaje. Se va a crear dentro de la clase un método abstracto. Digitamos public abstract. El tipo de dato del método abstracto es string y el nombre del método es determinar área.
En el paquete PKG Área, pulsamos clic derecho, seleccionamos Java Class, el nombre de la clase es postulante no ingresó. Y clic en el botón Finish. Se eliminan los comentarios que vienen por defecto. La clase postulante no ingresó hereda de la clase abstracta, clase postulante. Para ello utilizamos la palabra reservada extends y la clase postulante. En el icono pulsamos un clic, seleccionamos implementar todos los métodos abstractos. Clic en el icono y agregamos el constructor de la clase postulante no ingresó. Bien, ahora tenemos aquí al método determinar área. En este método abstracto que pertenece a la clase postulante no ingresó, tenemos que enviar un mensaje. Entonces va a depender del puntaje del postulante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden bien que es de 0 a 100. Si es de 0 a 100 el puntaje, entonces no ingresó. Entonces el parámetro puntaje, aquí en esta parte, con una condicional, vamos a evaluarlo. Si puntaje es mayor o igual a 0 y puntaje es menor o igual a 100. Si cumple esa condición, entonces vamos a retornar no ingresó. En caso contrario, else. En caso contrario, else, área no válida. Vamos a retornar área no válida. En el paquete PKG Área se crea otro archivo de clase. Clic derecho, New, Java Class. En el nombre de la clase, aquí digitamos postulante soporte. Clic en el botón Finish. Se eliminan los comentarios. La clase postulante soporte hereda el método de la clase abstracta postulante. Vamos a agregar la herencia respectiva usando la palabra reservada extends y la clase postulante. Clic en el icono e implementamos todos los métodos abstractos. También vamos a pulsar un clic y agregar el constructor de la clase postulante soporte. El método determinar área proviene de la clase postulante porque es un método abstracto. Bien, ahora vamos a evaluar el puntaje. La parte de soporte es dependiendo si el puntaje de 101 a 130 para soporte. Entonces el puntaje se tiene que evaluar
con una condicional. Si puntaje es mayor o igual a 101 y puntaje es menor o igual, en este caso es hasta 130. Si cumple esa condición de 101 a 130, retorna soporte. Return soporte. En caso contrario, retornamos área no válida. Se crea una nueva clase dentro del paquete PKG Area. Clic derecho, New Java Class. El nombre de la clase es postulante desarrollo. Clic en el botón Finish. Se eliminan los comentarios que vienen por defecto. La clase postulante desarrollo hereda el método determinar área de la clase abstracta postulante. Para ello utilizamos herencia extens postulante. Clic en el icono y seleccionamos implementar todos los métodos abstractos. Otra vuelta, clic en el icono y seleccionamos agregar constructor para la clase postulante desarrollo. En el método determinar área se va a evaluar el puntaje del postulante. Para desarrollo, el rango es de 131 hasta 180. Evaluamos entonces el valor del parámetro puntaje con una condicional. Si puntaje es mayor o igual a 131 y además puntaje es menor o igual a 180. Si cumple la condición, retornamos el valor desarrollo. En caso contrario, else return área no válida. Se crea otra clase en el paquete PKG Area, clic derecho, New Java Class. El nombre de la clase es postulante análisis y clic en el botón Finish. Se eliminan los comentarios que vienen por defecto. La clase postulante análisis hereda el método abstracto de la clase postulante. Extends y la clase postulante. Entonces aquí una herencia de clase. La clase postulante, análisis, hereda de la clase postulante. Clic en el icono e implementamos con la primera opción todos los métodos abstractos. Implementar todos los métodos abstractos. Clic
ya tenemos dentro de la clase postulante análisis el método heredado. El método es determinar área que proviene de la clase abstracta postulante. Usamos un clic y agregamos el constructor de la clase postulante análisis. Vamos a evaluar el puntaje del postulante por medio del parámetro puntaje. Para análisis es de 181 a 200. Con una condicional evaluamos al parámetro puntaje. Si puntaje es mayor o igual a 181 y además puntaje es menor o igual a 200. Si cumple esta condición, retornamos el valor de análisis. En caso contrario, return área no válida. Se genera un nuevo paquete, clic derecho New, Java Package. El nombre del paquete es PKG principal 03. Clic en el botón Finish. Se genera un archivo Java Main Class dentro del paquete PKG principal 03. Clic derecho New, Java Main Class. El nombre de la clase es clase principal 03 y clic en el botón Finish. Se eliminan los comentarios de la clase principal y en el método main se utiliza a la clase scanner. Scanner scr dato es igual a new scanner system.in y al final punto y coma y se importa la clase scanner. Se va a ingresar el nombre y el puntaje del estudiante. System.o.println, entre comillas, nombre del postulante. Se crea una variable de tipo string xNombre donde se almacena el nombre del postulante. Para ello vamos a utilizar al objeto scrDato punto nextLine. Luego vamos a ingresar el puntaje del postulante. Entonces aquí vamos a mencionar el puntaje del postulante. Le quitamos puntaje del postulante. En este caso, el valor del puntaje del postulante es un valor numérico. Entonces, utilizamos un valor de tipo entero. Declaramos una variable puntaje, x puntaje es igual, x puntaje es una variable de tipo entero, es igual al objeto scrDato
x.nextInt. Muy bien, ya tenemos el nombre del postulante, se almacena en X nombre, y tenemos el puntaje del postulante que se almacena en la variable X puntaje. Se crea un objeto de tipo clase postulante, y el nombre del objeto es postulante. En este caso es en minúscula. Postulante es un objeto de tipo clase postulante. La clase postulante se tiene que importar, se importa a la clase postulante. Bien, ya lo tenemos importado. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es evaluar el puntaje. Entonces, si X puntaje, ¿no? X puntaje. Si X puntaje, si X puntaje es mayor o igual a 0 y X puntaje es menor o igual a 100. Si cumple esa condición, vamos a utilizar a la clase padre, a la clase postulante y a la clase hija. Postulante no ingresó. Entonces aquí vamos a digitar postulante, el objeto postulante de tipo clase postulante es igual a new, y la clase hija, postulante no ingresó. Postulante no ingresó. Bien, esta clase postulante no ingresó, tenemos que importarlo. Usamos clic en el icono y seleccionamos postulante no ingresó, por lo cual ya tenemos a la clase importada. Pero esta clase postulante no ingresó, que es la clase hija de la clase postulante, en el constructor tiene dos parámetros: nombre postulante y puntaje del postulante. Se le asignan los valores para los parámetros de la clase postulante no ingresó. El primer valor es X nombre y el segundo valor es X puntaje. En caso contrario, si el valor de X puntaje es mayor o igual a 101 y el valor de la variable X puntaje es menor o igual a 130. Si cumple esa condición, postulante es igual a new y la clase hija, postulante soporte. En este caso, postulante soporte es de 101 a 130. La clase hija es postulante soporte. Bien, tenemos que importar la clase postulante soporte. La clase postulante soporte ya se encuentra importado, pero en este caso la clase postulante soporte tiene dos parámetros: nombre y puntaje. Se debe que enviar los valores para los parámetros nombre y puntaje para el constructor de la clase postulante soporte. El primer valor es X nombre y el segundo X puntaje.
En caso contrario, else if, si X puntaje es mayor o igual a 131 y el valor de la variable X puntaje es menor o igual a 180. Si cumple esa condición, postulante es igual a new y la clase hija postulante desarrollo, porque postulante desarrollo está en este rango de 131 a 180. Entonces vamos a utilizar la clase postulante desarrollo, new postulante desarrollo. Vamos a importar la clase postulante desarrollo. Bien, está importado la clase postulante desarrollo y le vamos a enviar los siguientes valores, porque también tiene en el constructor dos parámetros, nombre y puntaje. Entonces aquí le enviamos los valores por medio de las variables X nombre, X puntaje. En caso contrario, else if, si X puntaje es mayor o igual a 181 y además es menor o igual a 200 y X puntaje es menor o igual a 200. Entonces, postulante es igual a new y la clase hija, postulante análisis. Entonces vamos a utilizar a la clase hija postulante análisis. Usamos un clic e importamos la clase postulante análisis. Vemos que la clase ya se importó. Y bueno, en el constructor de la clase postulante análisis también tiene los parámetros nombre y puntaje. Le enviamos los valores a los parámetros del constructor de la clase postulante análisis. X nombre, coma, X puntaje. Si no cumple las condiciones, utilizamos else. En caso contrario, se genera un objeto postulante de tipo clase postulante. Se le asigna los valores para los parámetros de la clase postulante. X nombre, X puntaje. Abre llaves y enter. Clic en el icono y vamos a seleccionar implementar todos los métodos abstractos. En el método determinar área vamos a retornar un mensaje. Return área no válida. En esta segunda llave vamos a pulsar punto y coma y en esta llave ahí termina el método principal main, por lo cual aquí vamos a crear una variable de tipo string área es igual al objeto postulante y se va a utilizar al método
determinar área. Se imprime el nombre postulante y el área respectiva que ingresó. System.out.println y en esta parte vamos a imprimir el nombre del postulante. El postulante, dos puntos, signo más, y el valor de la variable X nombre, más, comillas, coma, espacio, ingresó al área, dos puntos, signo más, y el valor de la variable área. Se ejecuta la aplicación e ingresamos el nombre del postulante y el puntaje respectivo. Por ejemplo, 80 y el postulante Ana ingresó al área, no ingresó, porque 80 está en el rango de 0 a 100 y 0 a 100 no ingresa. Clic derecho y seleccionamos Run File. Bien, otro postulante. El puntaje es de 101 a 130, por ejemplo, 110. El postulante de Pedro ingresó al área soporte. Entonces está bien, porque ese es el rango de soporte. Ahora ejecutamos. Por ejemplo, Juana, el otro rango es de 131 a 180, 140. Postulante Juana ingresó al área desarrollo. Desarrollo está en el rango 131 a 180. Ejecutamos. Carla. Puntaje de análisis está en el rango 181 a 200, por ejemplo 190. El postulante Carla ingresó al área análisis. Ejecutamos. Por ejemplo, César, y quitamos 250. Y obviamente no existe el área no varía, porque solamente es de 0 hasta 200. Con lo cual va a imprimir área no válida, porque este puntaje no existe. Es de 0 hasta 200.